Hola, bienvenidos a Somos Conciencia, un podcast de vida espiritual. Hoy estoy con Santi y les queremos hablar de un tema, y es cuando el alma se desconecta del cuerpo físico o se desconecta de esta encarnación. Hay muchas personas que viven su vida, quizás pueden pasar toda una vida desconectados de su alma. Entonces vamos a hablar qué trae esto, qué se siente o cuáles son las consecuencias. Yo siento que en algún tiempo de mi vida yo estaba muy desconectada de mi alma. Entonces, bueno, vamos a contarles también acerca de nuestra experiencia. Cuéntanos tú, para ti, ¿qué es que el alma se desconecte del cuerpo? Yo creo que cuando el alma se desconecta del cuerpo es cuando nosotros empezamos a vivir como en piloto automático. Creo que ahí es cuando nos desconectamos realmente de nuestra esencia. Yo creo que un ejemplo de eso puede ser cuando, por ejemplo, el trabajo o el estudio, la universidad, por ejemplo, para los que están en la universidad o van a empezar a estudiar la universidad, yo creo que la idea de la vida es uno disfrutarse el proceso, ¿cierto? Realmente creo que el alma pues viene también a eso, ¿cierto? A vivir acá, a experimentar, pero desde un punto positivo. Pero cuando nosotros, digamos, elegimos una carrera que no es la que queremos, que no nos gusta, sino que la eligieron nuestros padres o la misma sociedad, porque esa carrera iba a dar más dinero que la que realmente queríamos, y eso probablemente, digamos, también nos lleva a trabajar en algo que llegamos a trabajar es por un sueldo, por un salario, y no porque nos hace realmente feliz. Ese es el tipo de cosas que nos empiezan como a desconectar del alma, y empezamos nosotros como a vivir en un piloto automático. Sí, también yo siento que cuando vivimos experiencias muy difíciles en la vida pueden pasar dos cosas: o esa experiencia difícil hace que te vuelvas a conectar con el alma, o hace también que te desconectes. Obviamente todos somos diferentes y todos vivimos las situaciones de forma diferente, y cuando vivimos experiencias como de despertar espiritual, lo único que la vida, Dios, el universo quieren es que volvamos a nuestra esencia, que volvamos a nuestro interior. Pero por el contrario, me he dado cuenta que muchas personas, a raíz de situaciones difíciles, lo que hacen es desconectarse más, como que empiezan en esta máscara del ego o en este juego del ego, en el papel de víctimas. Y no es que las situaciones no sean difíciles o duras y no podamos estar tristes y llorar, pero una cosa es estar triste y otra cosa es engancharnos con el sufrimiento. Y creo también que cuando nos enganchamos tanto al dolor o a ese sufrimiento y estamos en esa actitud de víctimas, ahí es también cuando nos desconectamos del alma. Sí, creo que el ego, definitivamente el ego es como un enemigo que llevamos en nuestro interior. Es como una sombra que yo creo que nos va a seguir de por vida. Habrán muchas perspectivas sobre el ego, pero yo creo que el ego realmente es un enemigo de la humanidad, ¿cierto? Porque el ego te engaña, el ego te eleva a un punto en que te pone por encima de los animales, te pone por encima de la naturaleza, te pone por encima de otros seres humanos, y yo creo que eso es un error, ¿cierto? Obviamente yo creo que cuando el alma, como en el plan de tu alma, que tú lo mencionas tanto, el alma hizo unos planes en esta tierra, no se imaginaba, o tal vez cuando encarnan un cuerpo es que empiezan un montón de sensaciones como terrenales, pues que el alma no se imaginaba o no siente. Pues yo me imagino que una de esas es el ego, y es como algo que nosotros debemos tratar de comprender y entender para no tomar como decisiones que vayan a ser desde el ego. Por ejemplo, cuando tú hablas de situaciones difíciles, yo creo que muchas veces las situaciones difíciles son una oportunidad, ¿cierto? Son una oportunidad para nosotros como cambiar de carril, cambiar de dirección, tomar un mejor rumbo. Son las cosas que a nosotros, o son las experiencias que a nosotros nos hacen como un mejor ser humano, según tu decisión, ¿cierto? Porque creo que ahí también está el libre albedrío. Tú te puedes aburrir y ponerte como en el papel de víctima, o tú puedes decir, hey, no, si yo me caí,
pues vamos para adelante. Como hay una frase que dice que yo voy a construir, o sea, con las piedras del camino yo voy a construir mi propio castillo. Entonces yo creo que de eso se trata, como que de ir recogiendo esas experiencias, tanto negativas como positivas, y sacar lo mejor de ellas para que nuestra alma en este plano como que siga creciendo y siga evolucionando. Por ejemplo, Buda, yo sé que también quiere estar en este podcast, pero bueno, él todavía no tiene tanto nivel de conciencia. Como que no. A su manera, a su alma tiene una conciencia a su manera. Sí, hay un libro que me leí, que me prestaron una vez, y se llama El ego es el enemigo. Yo me lo leí en inglés, pero creo que está en español. Y lo que tú dices, hay muchas perspectivas del ego, y no es que tengamos que ver el ego como enemigo. En ese libro habla mucho de eso, y por algo Dios nos dejó el ego para toda la existencia humana, por algo está ahí con nosotros. Yo creo que a medida de que vayamos evolucionando, de que este planeta y la humanidad vaya evolucionando, creo que el ego se va a ir apagando más. Pero yo siento que en este momento hay demasiada dualidad, o sea, hay personas que están muy identificadas con su ego, es decir, desconectadas de su alma, y hay otras personas que están por el contrario muy conectadas con ellas mismas, pero todavía estamos en esa dualidad de o muy en la luz o muy en la oscuridad, que era también un poquito lo que hablábamos la vez pasada. Y también es que a mayor oscuridad, mayor luz hay, entonces hay que tener mucho cuidado también con las trampas que el ego nos pone, porque el ego nos pone trampas y máscaras todos los días, y depende de nosotros verlo con otros ojos o con otras perspectivas. Obviamente como seres humanos tenemos sentimientos y emociones, pero hay que verlo como eso, como sentimientos y emociones, y no quedarnos enganchados ahí, aunque yo sé que muchas veces es muy difícil porque hay emociones que son muy fuertes, como el miedo, como la rabia. Pero ¿qué herramientas utilizas tú para mitigar estas emociones fuertes? Creo que bueno, hay muchas y cada persona tendrá, pero ahí es donde yo creo que la humanidad lo que necesita es como encontrar su esencia, ¿cierto? Volver a su interior. Creo que somos una sociedad en que el exterior es lo que mueve todo, y desde el colegio te enseñan es todo al exterior, ¿cierto? Todo lo que tú haces es pensando en un exterior, ¿cierto? En lo que te quieres comprar, en lo que quieres lograr laboralmente, a los países que quieres ir, no sé, pero como en un exterior. Pero deberíamos también empezar a encontrar un equilibrio en que cuando nosotros cerramos los ojos, ahí hay una conexión interior muy profunda. Y una de esas herramientas que yo creo que son muy poderosas es la meditación. Yo creo que la meditación, hay muchas personas, por ejemplo, que cuando se duchan no son capaces de cerrar los ojos. Y yo creo que les da miedo, es porque les da miedo a veces encontrarse con su interior, porque en su interior no hay máscaras, ¿cierto? O sea, tú frente a una sociedad te puedes poner muchas máscaras, pero cuando tú estás solo en tu interior, ahí eres tú contra tú y contra tu verdad. Entonces ahí es donde tú debes, yo creo que en la meditación es como un espacio en el que tú puedes tener una perspectiva muy distinta de todo. Por ejemplo, de los problemas, las preocupaciones, o como tú lo dices, los sentimientos que a veces lo agobian a uno tanto. En la meditación a veces eso se ve como una tormenta, ¿cierto? Como si tú estuvieras atravesando una tormenta. Pero si tú te tratas de concentrar, de respirar y de ver todo desde una perspectiva más elevada, te vas a dar cuenta que es una tormenta pasajera y que tú puedes analizar, bueno, ¿cuál es el peor de los casos? Y tú visualizas el peor de los casos y si lo aceptas, o sea, si lo ves como una realidad que ya es un hecho, pues entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Porque creo que también nosotros como seres humanos deberíamos enfocarnos mucho es en soluciones y no en problemas, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿O por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? En vez de, bueno, sí, yo ya, listo, está bien. Entonces, ¿ahora qué? ¿Cómo soluciono esto? ¿Cuáles son las posibilidades, cierto? Yo siempre, cuando oro, yo digo mucho que
que me den claridad, ¿cierto? Porque yo digo que siempre en los problemas hay una oportunidad oculta. Entonces yo creo que como almas nosotros debemos ver esas oportunidades y conectarnos con nuestra esencia para que nosotros disfrutemos lo que hagamos y así alejemos como digamos, no sé, tal vez el odio, la rabia, el aburrimiento, la pereza o la tristeza, sino que cada acción que nosotros hagamos tratemos de fluir con ella, de estar contentos con ella. Es como las personas cuando sueñan, digamos, una persona que quiere ser pintor, es difícil que le diga a los papás, es que yo quiero dedicarme a pintar. Le van a decir como, no, pues ¿y cómo va a comer? O sea, ¿con qué va a pagar los servicios? Obviamente no es fácil, pero yo creo que estamos en un momento en el planeta que deberíamos es luchar frente a toda ola que se nos atraviese y decir, no, es que si yo siento en mi corazón, yo siento en mi interior que yo puedo ser alguien grande pintando, corriendo, ser un deportista, o sea, entonces, o sea, yo creo que hay que luchar con eso, porque si uno se esfuerza y uno pone su mayor energía en eso que le está diciendo su interior y su alma, yo creo que el exterior también va a empezar como a influenciar y apoyarte en ese aspecto para que puedas lograr esa meta. Sí, es cierto lo que dices y también quiero que nos compartas, porque a lo largo del tiempo yo nunca he visto que tú te dejes llevar por tus emociones. De pronto yo soy una persona muy emocional, pero Santi es una persona muy tranquila, muy calmada. O sea, yo nunca te he visto que te dejes llevar por la rabia o... Sí, obviamente somos seres humanos y pues sí, no somos perfectos, pero sí siento que nos puedes o les puedes decir también cómo manejas tú en el momento de emociones muy altas y obviamente no siempre podemos ir a meditar, ¿cierto? Digamos que te lo pregunto es en el momento, cuando uno en el momento le llega una tormenta o una discusión con alguien, ¿cómo reaccionar desde ese amor y no desde ese ego? Ok, bueno, yo creo que antes de eso sería bueno aclarar que la meditación a veces nos prepara para esos momentos. Porque cuando yo te digo que meditando tú visualizas una perspectiva, como tú te puedes imaginar el peor de los casos, cuando ya tú lo vives, tu cerebro o tu mente o tu alma ya lo vivió. Entonces como que hay, como que yo, bueno, listo, pues esto ya lo venía a venir, ¿cierto? Es como quien dice, como esas personas que siempre tienen un as bajo la manga. Pero una de las claves que yo he utilizado en mi vida, bueno, también ha sido porque... en la experiencia que yo he tenido en mi vida he presenciado situaciones que me han marcado muy fuerte, ¿cierto? Y he visto cómo los seres humanos cuando tienen mucha rabia se les bloquea como totalmente, es como por ejemplo hay un libro que estoy leyendo que habla de algo que es el cuerpo del dolor, ¿cierto? El cuerpo del dolor es como un ente, ¿cierto? Que está en nuestro interior y es un ente que se alimenta de nuestros pensamientos negativos, se alimenta se alimenta mucho del ego, se alimenta mucho como de las cosas malas y hay casos en que ese ente o ese cuerpo del dolor toma control sobre ti. Entonces yo creo que cuando a nosotros nos da muchísima rabia, muchas veces se abre la puerta para que ese cuerpo del dolor o ese ente o esa energía negativa de bajas vibraciones tome el control de nuestra mente y nuestro cuerpo. Entonces yo he visto cómo seres humanos, por la rabia que tienen del momento, han sido capaces de tratar hasta de hacerle daño a una persona, incluso que es familia, ¿cierto? Y a mí eso me ha impactado muchísimo, porque en diferentes situaciones, o por ejemplo una persona cuando va manejando y tiene demasiada rabia, como que no le importa nada, no le importa si hay más seres humanos, no le importa si hay un animal en la vía, no le importa nada, o sea, él va pasando por encima de todo. Entonces es como ese eco en las nubes que a mí me importa carajo todo y voy pasando por encima de las cosas. Entonces yo creo que una de las mejores herramientas que yo he encontrado es respirar, porque es que al ser humano, cuando está en esos momentos como tan, digamos que su energía o su sentimiento está tan abrumado, se le olvida respirar. Entonces yo cuando me encuentro con esas situaciones, yo digamos que entrené mi cuerpo, entrené mi mente para que yo lo primero que haga,
primero que todo, incluso primero que tomar una decisión, sea respirar. Entonces como que yo inhalo lo que más pueda y exhalo profundo, y yo creo que solo ese ejercicio de inhalar y exhalar profundo, cuando tú exhalas, tú como que sueltas, como que sientes como que te descargas. Y yo dije, o sea, son probablemente 3 o 4 segundos que tú te tomas, pero esos 4 segundos lo pueden cambiar todo, porque cuando tú tomas una decisión desde la rabia, desde el mal genio, desde la ansiedad, tú siempre vas a tomar malas decisiones. Cuando tú respiras, tú dices como que bueno, o sea, respirar y aceptar, lo podría llamar eso. Incluso hay un primo, ¿cierto?, que dice que en aviación utilizan un proceso que se llama las 3P, ¿cierto? Y a mí se me quedó grabado eso mucho. Creo que yo ya lo hacía inconscientemente, pero cuando él le puso un nombre a eso, se me quedó eso súper anclado, ¿cierto? Y es pare, piense y proceda. Entonces, miren qué es lo que yo decía. Entonces es pare, o sea, tómese un segundo, piense, ¿cierto? Respire, piense y proceda. Entonces ya ahí actúe. Diga algo. Entonces, por ejemplo, cuando estamos teniendo conversaciones muy agitadas, o sea, creo que nosotros deberíamos defender nuestro argumento de una manera muy serena, porque cuando tú te alteras, yo creo que tú ya perdiste, ¿cierto? Cuando tú estás teniendo una discusión, cuando estás teniendo algo, si tú te alteras, si tú empiezas a subir el tono de voz y empiezas a aletear las manos y no sé qué, ya es porque el ego o esa mala energía tomó control de ti. Mientras que si tú en tu interior siempre tratas de tener un balance, vas a poder tomar mejores decisiones o vas a poder actuar. Como el miedo. Si tú ves una situación en que a tu hermana, a tu hermano, tu novio, esposo, tu madre, tu padre, les pasa algo como un accidente, si tú actúas desde el miedo, vas a actuar mal. Entonces, mientras que si tú, por ejemplo, utilizas las 3Ps, entonces ahí tú dices, bueno, lo primero que puedes hacer es llamar a la ambulancia, lo primero que puedes es estar respirando, o sea, empiezas a proceder y a actuar de una manera más consciente. Bueno, en esos momentos es cuando nuestra alma desconecta del cuerpo físico y empieza a actuar de una u otra forma. El ego o la oscuridad también se apodera de nosotros, y ahí es cuando tenemos que utilizar las herramientas que hemos aprendido, porque tenemos muchas herramientas y este universo es demasiado mágico y a todos nos funcionan cosas diferentes. Entonces también cada uno encontrar en su interior qué le funciona, y lo mismo que le funciona a una persona no puede ser lo que me va a funcionar a mí, pero quizás cuando empezamos a encontrarnos con nosotros mismos y con nuestra alma, es cuando encontramos esas respuestas que tanto, lo que tú decías ahora, hemos estado tan basados y hemos sido tan programados para ver todo desde el exterior, para vernos desde el exterior, que siempre es súper loco, pero la mente está demasiado programada para pensar en el afuera. Y ahora yo creo que hay muchas más trampas. Pues yo amo las redes sociales, obviamente es una herramienta increíble, pero también es una herramienta de desconexión muy grande. Y si antes estamos programados para pensar afuera, ahora sí que es cierto, porque todo está programado para que demuestre, para que sea perfecto, para mostrar al exterior. Pues nadie sale en Instagram, bueno, o muy pocas personas llorando o contando pues momentos de vulnerabilidad, porque ha sido creado para mostrar estas máscaras del ego y donde se esconden las personas. Pues realmente ha sido creado, no, porque tampoco le puedes echar la culpa, o se le puede echar la culpa a los creadores, porque tú tomas la decisión. Sí, total. ¿Cierto? Creo que hasta hay personas que sí toman la decisión yo voy a ser totalmente sincero, y los hay. Lo que pasa es que hay muy pocos y no tendrán el mismo alcance que otro que es haciendo una broma a alguien. Entonces, yo creo que es el momento que vaya despertando, pero es tomar las decisiones de empecemos a ser como un poquito más reales, empecemos a quitar un poco menos de máscaras, o por lo menos, si no lo vamos a hacer en el exterior, hagámoslo en nuestro interior. O sea, como que seamos demasiado sinceros con nosotros mismos y aceptemos las cosas que nos pasan, aceptemos los problemas para que podamos encontrar la oportunidad, aceptemos las malas personas que tenemos a nuestro alrededor, aceptémoslas para que podamos salir de ellas o podamos ayudarles.
¿cierto? Porque es que creo que muchas veces el problema es no aceptar, ¿cierto? Es no aceptar en nuestro interior, es no aceptar que no se nos dio el viaje, es no aceptar que no logramos el trabajo, es no aceptar que no tenemos el carro, la casa, el apartamento que queremos, sino que es aceptar la situación para ver cómo procedemos de una mejor manera, ¿cierto? Yo creo que nuestra alma siempre busca la forma de darnos luz y muchas veces las oportunidades son las que nos pulen y hay muchas personas que creen que porque están en un lugar muy oscuro o están desconectadas de su alma, entonces nunca van a encontrar la luz o es que no tienen la oportunidad. Pero yo creo que hay otra frase, por ejemplo, que a mí me marcó mi vida y es que Dios te lleva a las profundidades del mar no para ahogarte, sino para purificarte. Entonces es algo que es muy importante tener claro, porque muchas veces cuando nosotros tocamos fondo es cuando decimos, bueno, pero es que ya más para abajo no voy, entonces empecemos a subir. O sea, ya aprendí todo esto, ya aprendí cuáles no eran los caminos, entonces ya pues empecemos a evolucionar más hacia adelante, empecemos a encontrarnos más en nuestro interior, empecemos a buscar esa luz y empecemos tal vez a cambiar de amistades, a cambiar de trabajo, a luchar por ese sueño que teníamos como tan oculto o ese mismo talento, ¿cierto? Para que podamos como avanzar y poder conectarnos a nuestra alma y nuestro interior. Y también algo de lo que decías de las redes sociales es porque también la gente se deja llevar mucho por lo que está de moda, ¿cierto? Como lo que son las famosas tendencias. O sea, no deberíamos ser un humano de tendencias, ¿cierto? O sea, porque yo sigo como la corriente y me voy por lo que todo el mundo hace. Yo creo que incluso estamos en un tiempo en que deberíamos buscar esos espacios o esos lugares o esas actividades que nos conecten a nuestro interior. Vivimos en un montón de cemento, un montón de edificios y de ciudades, y hay ciudades que son bacanísimas y hermosas y todo, pero creo que no se nos debería olvidarnos de conectarnos a la naturaleza, de caminar descalzos, de caminar por un bosque, de nadar, ir al mar, de bucear, de tirarse paracaídas, de lo que sea que tú terrenalmente y físicamente sientas que haces parte de un planeta que tiene muchos seres vivos, que es un planeta demasiado grande y que está lleno de paisajes. Entonces creo que eso hace parte de ese mismo paraíso que nosotros podemos ver. Nosotros podemos escoger si vivimos en el paraíso o escogemos si vivimos como en esa tormenta y somos un muñequito como que va caminando y esa tormenta nos va siguiendo a todas partes. Y así mismo como esa tormenta nos sigue a todas partes, esa energía es la que sienten las personas a nuestro alrededor inconscientemente. Entonces por eso, si nosotros en nuestro interior estamos tranquilos y tenemos un balance y siempre tratamos de ser lo más positivos, creo que las personas de nuestro alrededor van a sentir esa energía. Obviamente esto es como una montaña rusa, habrá muchos momentos en que tenemos derecho a estar tristes, tenemos derecho a llorar, tenemos derecho a aburrirnos, pero la idea es como no quedarnos estancados en eso, sino siempre buscar la luz y siempre buscar esas herramientas que para muchas personas puede ser, por ejemplo, leer. Hay personas que se conectan, digamos, trotando, montando bicicleta, caminando, meditando, haciendo yoga, orando. Entonces la idea es siempre estar buscando ese tipo de actividades para que volvamos a conectar nuestra alma con nuestro cuerpo. Así es, y también es entender que la luz, como lo quieras llamar, Dios, los ángeles, arcángeles, nuestros guías espirituales, la luz nunca se va a cansar de buscarnos y la luz nunca se va a cansar de llevarnos a la luz. Eso sí, yo lo tengo súper claro, por más que nos sintamos en la oscuridad o con energías de muy baja vibración, siempre podemos volver a la luz, siempre podemos volver a nuestra alma, a eso, a lo que de verdad venimos a este planeta. Y yo sé que puede que en esos momentos sea como muy fácil estar desconectados, pues yo también siento que también es más fácil que antes de estar conectados, porque hay más información saliendo a la luz, ya digamos que no nos creemos todo entero, nos estamos cuestionando, y también es algo muy importante, es el libre albedrío, es el libre albedrío que nos dieron. O sea, por mucho que la luz nos quiera, en la luz también está el libre albedrío y no es culpa de Dios ni del universo que tú hayas tomado X o Y decisión.
Entonces también el libre albedrío y ser sabios con nuestras decisiones, y si en algún momento nos equivocamos, aceptarlo y buscar ese camino que de verdad nos hace felices y no lo que nos dijeron que teníamos que hacer o teníamos que hacer. Sí, total. Creo que eso es definitivamente lo mejor. Siempre buscar la luz, siempre buscar nuestra luz interior para poder como que alinearnos con el camino de nuestra alma, porque yo creo que nuestra alma lo que quiere es eso, pues que seamos felices, que vibremos, digamos, alto, en positivo, para que vivamos como en armonía. Entonces, bueno, yo creo que esto es el mensaje de hoy. Espero que lo hayan disfrutado demasiado y bueno, que les quede como un poquito de sabiduría en el alma y en este plano terrenal. Sí, así es, creo que vamos a tener que hacer parte 2 de cuando nos hemos sentido desconectados de nuestra alma y cómo nos volvimos a conectar. Sí, bueno. Entonces esperen la parte 2.